Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más apasionantes que nos llegan desde Turquía. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo universo de emociones? Porque hoy vamos a tener un viaje explosivo. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de reencuentros que nos dejaron sin aliento, de personajes que revivieron dramas que creíamos superados, y de otros que se enfrentaron a situaciones verdaderamente incendiarias. Prepárense porque hablaremos de Kerem, Hande, Gamze y Hakan, personajes que seguro conocen y aman, y que protagonizaron momentos que marcaron un antes y un después en la televisión turca. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Solo tienen que hacer clic en el botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, análisis, noticias, curiosidades y por supuesto mucha pasión por las series turcas. No se arrepentirán, se los aseguro. Y ahora sí, vamos a empezar. La primera serie que quiero destacar es, sin duda, una que revolucionó la televisión y que catapultó a sus protagonistas a la fama internacional, **Sencalcapm*, o como la conocemos en español, **. Llamas a mi puerta, **. Esta comedia romántica que combinó a la perfección el humor, el drama y el romance nos regaló una de las parejas más queridas de la pantalla, Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Llamas a mi puerta nos cuenta la historia de Eda, una joven florista llena de sueños que tras perder su beca universitaria, culpa a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. El destino los une cuando Serkan le propone un trato: si Eda se hace pasar por su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca. Lo que comienza como una farsa, pronto se convierte en una relación llena de sentimientos reales, obstáculos y por supuesto mucho drama. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, la relación entre Eda y Serkan estuvo marcada por idas y venidas constantes, por malentendidos, secretos y, lo más importante, por un reencuentro explosivo que nos dejó a todos con la boca abierta. Después de una separación dolorosa, ambos personajes se reencuentran años después, con nuevas vidas y nuevos desafíos, pero con el mismo amor latente en sus corazones. Ese reencuentro fue, sin duda, uno de los momentos más esperados y celebrados por los fans de la serie. Verlos juntos nuevamente con toda la química intacta y con la posibilidad de retomar su historia, fue simplemente mágico. Y es que, ¿a quién no le gustan los reencuentros llenos de emoción y esperanza? Además, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, lo que hizo que cada escena fuera aún más intensa y creíble. Era imposible no engancharse con su historia. Un dato curioso sobre Llamas a mi puerta es que durante la grabación de la serie, Hande Erçel y Kerem Bürsin se enamoraron en la vida real. Su romance fuera de la pantalla hizo que la serie fuera aún más popular y que los fans se volvieran aún más fanáticos de su relación. Aunque lamentablemente su relación terminó, el legado de Llamas a mi puerta y la química que compartieron siempre permanecerá en nuestros corazones. El impacto de su relación trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno mediático que alimentaba aún más la pasión de los seguidores de la serie. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, era analizada con lupa, buscando pistas sobre su romance y alimentando las fantasías de los fans que soñaban con un final feliz para la pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. La confirmación de su ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para muchos, pero el cariño por la serie y por los personajes interpretados por Hande y Kerem se mantuvo intacto, consolidando a Llamas a mi puerta como un clásico moderno de las series turcas. La serie, además, no se limitó a explotar la química entre los protagonistas. Los personajes secundarios, cada uno con sus propias historias y conflictos, enriquecieron la trama y la hicieron aún más atractiva. La amistad incondicional de Eda con sus amigas, la complejidad de las relaciones familiares de Serkan, los rivales amorosos que intentaban interponerse en su camino. Todos estos elementos contribuyeron a crear un universo rico y lleno de matices, que conectaba con el público a diferentes niveles. Más allá del romance, Llamas a mi puerta también abordó temas relevantes como la importancia de la educación, la lucha por los sueños y la superación personal. Eda, con su espíritu indomable y su pasión por las flores, se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes, que veían en ella un ejemplo de perseverancia y determinación. Serkan, por su parte, evolucionó a lo largo de la serie, aprendiendo a conectar con sus emociones y a valorar las relaciones humanas.
Este desarrollo de los personajes, sumado a la química innegable entre Ande y Kerem, es lo que hizo que Llamas a mi puerta se convirtiera en un fenómeno global. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de una serie que nos sumerge en un drama familiar intenso y que nos muestra cómo el pasado puede perseguirnos y afectar nuestras vidas presentes. **Kuzgun** traducida como **El Cuervo**. Esta serie, protagonizada por Bahar Duk y Burcu Biricik, nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que busca venganza por la injusticia que sufrió su familia cuando era niño. Kuzgun es el hijo de un policía que fue falsamente acusado de corrupción y asesinado. Después de pasar años en la cárcel y en las calles, Kuzgun regresa a Estambul con un solo objetivo en mente: vengarse de aquellos que destruyeron a su familia. En su camino se cruza con Dila, su amiga de la infancia y la hija del hombre al que Kuzgun culpa de la muerte de su padre. Este reencuentro, cargado de tensión y sentimientos contradictorios, es el punto de partida de una historia llena de intrigas, secretos y venganza. ¿Dónde entra Gamze en todo esto? Bueno, Gamze es un personaje secundario crucial en la trama de Kuzgun. Ella es una amiga cercana de Dila y se ve envuelta en los dramas familiares y las intrigas que rodean a los protagonistas. Su personaje revive constantemente el pasado traumático de Dila, recordándole los eventos que marcaron su infancia y que la separaron de Kuzgun. Gamze, sin quererlo, se convierte en un catalizador del drama, reviviendo recuerdos dolorosos y exponiendo secretos que complican aún más la ya tensa relación entre Kuzgun y Dila. Su presencia constante y su conocimiento de los eventos pasados hacen que el drama familiar nunca se apague por completo. Además, la interpretación de la actriz que da vida a Gamze es impecable, logrando transmitir la complejidad de su personaje y su papel fundamental en la trama. Gamze no es simplemente una amiga, es un espejo del pasado, un recordatorio constante de las heridas que aún no han cicatrizado. Su lealtad hacia Dila la convierte en un personaje comprensivo, pero también en un obstáculo para la reconciliación entre Dila y Kuzgun. Lo que hace que Kuzgun sea tan adictiva es la intensidad del drama y la complejidad de las relaciones entre los personajes. El pasado juega un papel fundamental en la trama, y los secretos y las mentiras del pasado amenazan con destruir el presente. La serie nos muestra cómo las acciones del pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el futuro y cómo el deseo de venganza puede consumirnos y destruirnos. La venganza en Kuzgun no es un camino fácil ni glorioso, es un laberinto de dolor y sufrimiento, donde las víctimas se convierten en verdugos y donde la redención parece inalcanzable. La serie también explora temas como la justicia, la corrupción y el poder, mostrando las oscuras realidades que se esconden detrás de las apariencias. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a cuestionar sus propios valores y a enfrentarse a sus demonios internos. Esta complejidad moral es lo que hace que Kuzgun sea una serie tan absorbente y que nos mantenga pegados a la pantalla hasta el final. Un dato interesante sobre Kuzgun es que la serie fue filmada en diferentes locaciones de Estambul, lo que le da un toque de autenticidad y realismo. Además, la banda sonora de la serie es muy emotiva y ayuda a crear una atmósfera de suspense y drama. La cinematografía de Kuzgun, con sus planos oscuros y sus escenarios imponentes, contribuye a crear una atmósfera opresiva y llena de tensión. La música, con sus melodías melancólicas y sus ritmos intensos, refuerza las emociones de los personajes y nos sumerge en su mundo de dolor y venganza. Finalmente, quiero hablarles de una serie que nos muestra el lado oscuro del poder y la ambición, y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias irreparables. **Kukur**, que en español significa **el agujero**. Esta serie de acción y drama, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de violencia. La familia Koval tiene una regla fundamental: no permitir la venta de drogas en Kukur. Sin embargo, cuando un nuevo grupo criminal liderado por el despiadado Bartolu Sadetin intenta apoderarse del barrio, la familia Koval se ve obligada a luchar para proteger su territorio y su legado. En medio de esta lucha, Yaman, el hijo menor de la familia Koval, regresa a Kukur después de pasar años lejos de su hogar. Yaman se enamora de Sena, una joven que vive una vida muy diferente a la suya, y juntos se ven envueltos en la guerra entre la familia Koval y Bartolu Sadetin. Aquí es donde entra Hakan. Hakan es un personaje que se encuentra en medio del clavo ardiendo, en una situación sumamente comprometida. Es leal a la familia Koval,
pero se ve forzado a tomar decisiones difíciles que lo ponen en peligro constante. Debe elegir entre su lealtad y su propia supervivencia, navegando un terreno minado de traiciones y violencia. Su personaje representa el dilema moral de aquellos que se ven atrapados en el mundo del crimen, obligados a tomar decisiones que van en contra de sus principios. Cada paso que da está lleno de riesgo y la posibilidad de ser descubierto lo mantiene en constante tensión. Akan se convierte en un peón en un juego peligroso, donde las consecuencias de sus acciones pueden ser fatales. La presión a la que está sometido Akan es palpable en cada escena, transmitiendo la angustia y la desesperación de un hombre que lucha por sobrevivir en un mundo implacable. Su evolución a lo largo de la serie es fascinante, mostrando cómo las circunstancias extremas pueden transformar a una persona y obligarla a tomar decisiones que nunca imaginó. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer momento con su ritmo frenético, sus escenas de acción impactantes y sus personajes complejos y llenos de matices. La serie nos muestra la brutalidad del mundo del crimen y cómo la violencia puede corromper incluso a las personas más buenas. La serie no se limita a glorificar la violencia, muestra las consecuencias devastadoras que tiene en las vidas de las personas y en la comunidad. Los personajes se enfrentan a dilemas morales constantes, y sus decisiones tienen un impacto directo en el destino de Kukur. Un dato curioso sobre Kukur es que la serie ha sido muy popular entre los jóvenes en Turquía, y ha generado un gran impacto cultural. La serie ha sido elogiada por su realismo, su narrativa adictiva y sus actuaciones sobresalientes. La influencia de Kukur se ha extendido más allá de la pantalla, inspirando la creación de murales, grafitis y canciones que celebran la cultura y la identidad del barrio. La serie se ha convertido en un símbolo de resistencia y de lucha contra la opresión, conectando con el público joven que se identifica con los personajes y con sus conflictos. La banda sonora de Kukur también ha sido un éxito, con canciones que se han convertido en himnos para los fans de la serie. En resumen, hemos explorado hoy 3 series turcas que nos muestran la pasión, el drama y la complejidad de las relaciones humanas. Llamas a mi puerta nos regaló un reencuentro explosivo entre 2 personajes que se aman a pesar de todo. Kuzgun nos mostró cómo el pasado puede perseguirnos y cómo los secretos pueden destruirnos. Y Kukur nos sumergió en un mundo de violencia y ambición donde las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias irreparables. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas 3 increíbles series turcas. A mí me encantan. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué momento les pareció más impactante? ¿Qué otros reencuentros, dramas o situaciones extremas recuerdan de las series turcas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, análisis, noticias, curiosidades y por supuesto mucha pasión por las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan disfrutando de las series turcas.